Prambanan es un conjunto de más de 200 templos hindúes que están dedicados a la Trimurti, la expresión de Dios como el Creador, Brahma, el Preservador, Vishnu, y el Destructor, Shiva. El conjunto está ubicado a unos 18 kilómetros al este de Yogyakarta en dirección a Surakarta. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. Los templos fueron construidos durante el siglo IX bajo la dinastía Sanjaya del primer reino de Mataram en la región de Java Central. Una inscripción fechada en el año 856 marca lo que es posiblemente su piedra fundacional. El conjunto de Prambanan está clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1991. El templo de Prambanan es el templo hindú más grande de la antigua Java, y el primer edificio se completó a mediados del siglo IX. Probablemente fue iniciado por Rakai Pikatan e inaugurado por su sucesor, el rey Lokapala. Algunos historiadores que se adhieren a la teoría de la dinastía dual sugieren que la construcción de Prambanan probablemente fue pensada como la respuesta de la dinastía hindú Sanjaya a Borobudur y Segu de la dinastía budista Salendra, templos cercanos, lo que significa marcar el regreso de la dinastía hindú Sanjaya al poder en Java Central después de casi un siglo de dominación budista de la dinastía Salendra. Sin embargo, la construcción de este enorme templo hindú significó un cambio en el patrocinio de la corte de Medang, del budismo Mahayana al hinduismo Saivita. Un templo fue construido por primera vez en el sitio alrededor de 850 por Rakai Pikatan y ampliado extensamente por el rey Lokapala y Balitung Maha Sambhu, el rey Sanjaya del reino de Mataram. En uno de los remates en la parte superior de la balaustrada del templo de Shiva se encontró una breve escritura de pintura roja con el nombre Pikatan, lo que confirma que el rey Pikatan fue el responsable de la iniciación de la construcción del templo. El complejo del templo está vinculado a la inscripción de Sivagra de 856, emitida por el rey Lokapala, que describía un complejo del templo de Shiva que se asemeja a Prambanan. Según esta inscripción, el templo de Shiva fue inaugurado el 12 de noviembre de 856. Según esta inscripción, el templo fue construido para honrar al señor Shiva, y su nombre original era Sivagra, la casa de Shiva, o Shiva, Laya, el reino de Shiva. Según la inscripción de Sivagra, durante la construcción del templo se emprendió un proyecto de agua pública para cambiar el curso de un río cerca del templo de Sivagra. El río, identificado como río Opak, corre ahora de norte a sur en el lado occidental del recinto del templo de Prambanan. Los historiadores sugieren que originalmente el río se curvaba más hacia el este y se consideraba demasiado cerca del templo principal. Los expertos sugieren que el cambio del río estaba destinado a proteger el complejo del templo del desbordamiento de materiales volcánicos lájar del volcán Merapi. El proyecto se realizó cortando el río a lo largo de un eje de norte a sur a lo largo de la pared exterior del recinto del templo de Sivagra. El antiguo curso del río fue llenado y nivelado para crear un espacio más amplio para la expansión del templo, el espacio para hileras de templos Pervara, complementarios. Algunos arqueólogos proponen que la estatua de Shiva en la Garbhagriha, cámara central, del templo principal fue modelada después del rey Balitung, sirviendo como una representación de su yo deificado después de la muerte. El recinto del templo fue ampliado por sucesivos reyes de Mataram, como Daksa y Tulodong, con la adición de cientos de templos Perwera alrededor del templo principal. Con la torre principal de presede elevándose hasta 47 metros de altura, un vasto complejo de templos amurallados consta de 240 estructuras, el templo de Sivagra Trimurti fue el más alto y grandioso de su tiempo. De hecho, el complejo del templo es el templo hindú más grande de la antigua Java, y ningún otro templo javanés ha superado jamás su escala. Prambanan sirvió como el templo real del reino de Mataram, donde la mayoría de las ceremonias religiosas y los sacrificios del Estado se llevaban a cabo allí. En el apogeo del reino, los eruditos estiman que cientos de brahmanes con sus discípulos vivían dentro del muro exterior del recinto del templo. El centro urbano y la corte de Mataram estaban ubicados cerca, en algún lugar de la llanura de Prambanan. La arquitectura del templo de Prambanan sigue las tradiciones típicas de la arquitectura hindú basadas en el Vastu Shastra. El diseño del templo incorporó disposiciones de la planta del templo Mendale y también las altas agujas típicas de los templos hindúes. Prambanan se llamaba originalmente Sivagra y estaba dedicado al dios Shiva. El templo fue diseñado para imitar el Meru, la montaña sagrada, la morada de los dioses hindúes y el hogar de Shiva. Todo el complejo del templo es un modelo del universo hindú según la cosmología hindú y las capas de Loka. Al igual que Borobudur, Prambanan también reconoce la jerarquía de las zonas de los templos, que abarcan desde los reinos menos sagrados hasta los más sagrados.
Cada concepto hindú y budista tiene sus términos, pero los conceptos son esencialmente idénticos. El plano del recinto, en horizontal, o la estructura del templo, en vertical, consta de 3 zonas. Burloka, en el budismo, Mattu, el reino más bajo del común de los mortales, humanos, animales también demonios. Donde los humanos siguen atados a su lujuria, deseo y forma de vida impía. El patio exterior y la parte de los pies, base, de cada templo han simbolizado el reino de Burloka. Bhubarloka, en el budismo, Rupadhatu, el reino medio de la gente santa, ocupado por rishi, ascetas y dioses menores. Aquí la gente comienza a ver la luz de la verdad. El patio central y el cuerpo de cada templo simbolizan el reino de Bhubarloka. Svarloka, en el budismo, Arupadhatu, el reino más elevado y sagrado, reservado a los dioses. También se conoce como Svargaloka. El patio interior y el techo de cada templo simbolizan el reino de Svarloka. El techo de los templos de Prambanan está adornado y coronado con ratne, sánscrito, joya. La forma de ratne de Prambanan tomó la forma alterada de Beira que representa diamantes. En la arquitectura de los templos de la antigua Java, el ratne es la contrapartida hindú de la stupe budista, y servía de pináculo del templo. También cuenta con más de 140 templos interiores, además de los 30 principales. Durante la restauración, se descubrió un pozo que contiene un pripi, cofre de piedra, bajo el centro del templo de Shiva. El templo principal tiene un pozo de 5,75 metros de profundidad en el que se encontró un cofre de piedra sobre un montón de carbón, tierra y restos de huesos de animales quemados. Aquí se encontraron hojas de oro con la inscripción Verune, dios del mar, y Parvata, dios de las montañas. El cofre de piedra contenía láminas de cobre, carbón vegetal, cenizas, tierra, 20 monedas, joyas, vidrio, trozos de oro y hojas de plata, conchas marinas y 12 hojas de oro, que estaban cortadas en forma de tortuga, na serpiente, padme, altar y huevo. La leyenda popular de Rara Yongran es la que conecta el lugar del Ratu Boukou Palacio, el origen de la estatua de Durga en la celda / cámara norte del santuario principal, y el origen del complejo templo Segu cercano. La leyenda cuenta la historia del príncipe Bandung Bondowoso, que se enamoró de la princesa Rara Yongrang, hija del rey Boukou. Pero la princesa rechazó su propuesta de matrimonio porque Bandung Bondowoso había matado al rey Boukou y gobernaba su reino. Bandung Bondowoso insistió en la unión, y finalmente Rara Yongrang se vio obligada a aceptar la unión en matrimonio, pero planteó una condición imposible: Bandung debía construirle 1000 templos en una sola noche. El príncipe entró en meditación y conjuró a una multitud de seres sobrenaturales de la tierra. Ayudado por estos espíritus, consiguió construir 999 templos. Cuando el príncipe estaba a punto de completar su condición, la princesa despertó a sus doncellas de palacio y ordenó a las mujeres del pueblo que empezaran a machacar el arroz y a encender un fuego en el este del templo, intentando hacer creer al príncipe y a los espíritus que el sol estaba a punto de salir. Cuando los gallos comenzaron a cantar, engañados por la luz y los sonidos del amanecer, los ayudantes sobrenaturales huyeron de nuevo a la tierra. El príncipe se enfureció por el truco y en venganza maldijo a Rara Yongrang, convirtiéndola en piedra. Se convirtió en la última y más bella de las 1000 estatuas. Según las tradiciones, el templo milenario inacabado creado por los demonios se convirtió en el recinto templo Segu cercano. Segu significa miles en javanés, y la princesa es la imagen de Durga en la celda norte del templo de Shiva en Prambanan, que aún se conoce como Rara Yongrang o doncella esbelta. El templo de Prambanan es una visita que te hará sumergirte en la rica historia y cultura de Indonesia, donde la espiritualidad y la arquitectura impresionante se entrelazan de manera fascinante.